Vale, entonces el sueldo del alcalde se ha dividido para liberaciones parciales, ¿no? De 2 concejales ha sido. Sí, con matices. Vamos a ver. El alcalde tenía un sueldo y estábamos liberados el alcalde y el concejal de deportes, ¿no? Entonces lo que se ha dividido ha sido lo que cobra el teniente de alcalde, se ha dividido en 2. O sea, yo cobraba neto unos 1.690 euros al mes. El concejal cobra 1.390 y tanto. Pues lo que se ha dividido ha sido los 1.390 y tanto en las 2 compañeras, que dicho sea de paso, están liberadas. Nos permite, porque Villanueva, por lo que me dicen mis propios compañeros y compañeras de la mancomunidad, el número de habitantes que tenemos no es, digamos, referente del trabajo que se tiene, por las circunstancias que se tienen, y luego hablaremos, por lo que me habéis comentado anteriormente, del tema de las personas que viven aquí de fin de semana, de vacaciones, etcétera. Entonces aquí hay un movimiento tan grande y además somos un poco, digamos, la capitalidad de los 5 o 6 pueblos de la Vera Alta, ¿no? Entonces, el tema del cuartel de la Guardia Civil, el tema del centro de salud, la propia residencia, nos obliga de alguna forma a tener más gente disponible para hacer todas esas atenciones y los servicios que nosotros damos, sobre todo servicios sociales. Entonces, ellas han estado desinteresadamente, me refiero a Bea y a Eli, que son las que se han quedado liberadas, pero el tema es que el resto de los compañeros, los 3 compañeros que faltan de los 7 que somos en la corporación, pues son jubilados también. Entonces, ellos les permiten tener todo el tiempo del mundo también, y en este caso conmigo ya somos 4 y podemos seguir trabajando sin necesidad de hacer cargo ninguno económico a las arcas municipales. Vale, hay que buscar una alternativa, aunque vamos a intentar y vamos a pelear por seguir teniendo la piscina natural. Y este año en el plan Activa Diputación 2020 tenemos una partida de 170.000 euros redondeando precisamente para la primera fase de la piscina, que pretendemos hacerla cerca de donde está la natural, en un espacio que tenemos de terreno municipal, para poder en 2 o 3 años tener, digamos, un complemento exterior también para poderla tratar, para una piscina, digamos, al uso en cualquier población que no tiene garganta, ¿no? La zona sería donde está el helipuerto y el campo de fútbol. Donde está el campo de fútbol hacia la propia piscina, ahí tenemos 4 hectáreas y en principio ahí donde tendríamos la instalación. Nosotros tenemos 2 gargantas, la garganta de Gualtamino, que tiene muchísimo menos caudal que la de Minchones. Problema de la de Minchones, que está a 8 kilómetros del pueblo. Yeah. Y entonces los charcos, para acceder a ellos, los distintos charcos, pues se llaman caminos de tierra, hay difícil aparcamiento, y entonces hay puntos estratégicos que la gente va. Pero claro, para las personas, los chicos pequeños, los que van en bici, gente que tiene dificultades de andar y tal, pues la piscina natural que tenemos ha estado solventando el problema hasta ahora. El problema es que con el agua, y no hay garantías de que vaya a llover más en el futuro, ni mucho menos, entonces hay que buscar alternativas con tiempo, ¿no? Vale, y en eso estamos. Entonces uno de los grandes proyectos para los próximos años es la piscina. ¿Más cosas? Sí, la piscina, ir complementando equiparación, digamos, de pistas deportivas que nos faltan. Tenemos un gran pabellón, tenemos una serie la Asociación Curamora vertebra, bueno, de hecho ahora mismo tenemos a 2 chicas que están convocadas en el Campeonato de Europa Sub-17 de bádminton, han estado ya el mes pasado en Francia, y hay pues muchas personas que están haciendo deporte, aparte de otros deportes que se están haciendo, ¿no? Y alguna pista, una pista de baloncesto, alguna pista de tenis nos hace falta, e intentaremos en esta legislatura poderla acometer. Y ya que estamos en el tema del bádminton, para que luego no nos dispersemos, ¿cómo surge el proyecto Bádminton Villanueva? ¿Es una apuesta de tu hijo o que nos lo cuente él? Te ha tocado. Bueno, cuento. Sí, Surgió hace 11 años aproximadamente. Fue una apuesta sobre todo de un padre que estaba estudiando en Badajoz y daba las clases allí y participaba en una actividad de bádminton. Empezamos con 12 participantes, 13 participantes en un M2, que es un pequeño gimnasio módulo que hay en todos los pueblos. O sea, entre amigos. Sí, entre amigos, un poco familiar. Y bueno, luego pasamos al instituto porque no teníamos espacio suficiente, teníamos una pista y media, bajamos al instituto, ya teníamos 3 pistas.
y por suerte tuvimos ya el pabellón deportivo hasta la actualidad, pues que son unas 100 personas aproximadamente. En todo este tiempo, bueno, pues han conseguido un montón de logros. Para mí lo más importante es la participación de todos los colectivos, sean pequeños o sean mayores, y también un poco la inclusión del deporte femenino, ya que da pie a ello, un deporte que no es de contacto, un deporte que es muy fácil de practicar, y bueno, hasta el día de hoy, lo que comentaba antes el alcalde, ¿no? Desde ser la base en Extremadura de los deportistas que participan, a ser referencia a nivel nacional con convocatorias de la selección española, ¿no? A participar en europeos. Estamos viendo aquí la sede de TTR, de torneos territoriales a nivel ranqueado, de máster nacionales que vienen de toda España, y por suerte en 2 años vamos a tener otra vez, este mes de mayo a últimos, el Campeonato de España Sub-17. Es decir, en ninguna población de menos de 5.000 o 10.000 habitantes nunca habéis tenido la sede de un campeonato de España. Villanueva por 2.º año consecutivo lo es. Eso pues desde las empresas para el tema de fruta, para el participante, de alojamiento, de comida, de todo, es una repercusión directamente en el sentido económico, cultural y turístico, ¿no? Para nuestro municipio.